Bienvenidos correlones a un nuevo video. Hoy les traigo un anuncio importante, un anuncio especial. Ustedes saben que desde siempre he tratado de fomentar a que disfrutemos del multijugador de Forza Motorsport con la mejor actitud, sobreponiéndonos a las dificultades que ya todos conocemos, los problemas de emparejamiento, los choca-choca, las sanciones ilógicas, disfrutando de las distintas categorías, modificando coches, etc. Y la verdad es que el resultado ha sido muy satisfactorio y sigue siendo muy entretenido, sigue siendo muy divertido. Eso lo voy a continuar, pero ya es tiempo de pasar al siguiente nivel. Y por esta razón he estado conversando con los miembros fundadores y administradores de COIR, de la Coalición Iberoamericana de Resistencia. Ellos son un grupo que ya tiene mucho tiempo creando lobbies privadas y carreras privadas semanales, donde la gente va, participa y se procura un ambiente sin toxicidad, sin choques, sin complicaciones, un ambiente donde todos pensamos igual y donde queremos pasarla bien. Y la verdad es que han tenido mucho éxito, a tal punto que han tenido participación de jugadores de diferentes latitudes, de otras nacionalidades. Es decir, son gente muy trabajadora que tiene muy buenas ideas, y me complace mucho anunciar que estoy trabajando con ellos para un nuevo tipo de campeonato que empieza este viernes 25 de julio del 2025, y ya les voy a explicar los detalles. Y bueno, y aquí vemos el material gráfico donde se describe los detalles, los parámetros para participar en el campeonato. Van a ser 12 carreras en total de 20 minutos de recorrido cada una, y se van a desarrollar todas las semanas, los viernes y los domingos. Iniciamos este viernes 25 de julio a las 20 horas de México, ¿de acuerdo? Continuamos el domingo 27 y así sucesivamente hasta el cierre del campeonato. Ahí están los horarios de acuerdo a la región, y para poder participar tienen que dirigirse al grupo de COIR o al servidor de Discord. Yo les dejo los enlaces en la descripción del video para que vayan y soliciten acceso a la parrilla. Les motivo a que participen. Todo aquel que quiera jugar puede ir perfectamente, siempre y cuando vaya con la mejor actitud posible, ¿de acuerdo? Y bueno, y aquí está la información de la lobby. Los anfitriones son AR Easy y ZR Cranky, y la estructura de la carrera es muy sencilla. Son 15 minutos de práctica, 4 vueltas de clasificación, y las carreras son cronometradas a 20 minutos. Eso significa que cuando el cronómetro llegue a 0, todo el mundo quedó en la posición que quedó. Luego viene un pequeño receso y posteriormente nos vamos a la segunda ronda, donde la parrilla será invertida. ¿Qué quiere decir eso? Que los jugadores que llegaron en las primeras posiciones en la primera ronda van a iniciar desde atrás para la otra carrera, de tal forma que la acción se va a equilibrar. Las condiciones de la pista van a ser óptimas, 50% de caucho dinámico, las sanciones y la descalificación estará activa. Yo voy a participar no solo como narrador, sino que también voy a participar como juez. Voy a estar muy atento a la acción de la carrera. No se va a tolerar ningún tipo de accidente, ningún tipo de sabotaje, empujones, golpes o lo que sea. Eso no se va a tolerar, y van a haber sanciones específicas y baneos para aquellos jugadores que no estén dispuestos o que no vayan a participar limpiamente. Los daños y el desgaste de los neumáticos estarán activados. No va a haber asistencia de ningún tipo, no va a haber trazado óptimo, no va a haber control de estabilidad, control de tracción, la transmisión automática tampoco va a estar allí disponible. Todos esos ajustes van a estar bloqueados, de tal forma que todos van a estar balanceados en cuanto a la modificación del coche y también a la acción de la carrera. Los tuneos o las modificaciones mecánicas de cada coche ya van a estar establecidas y ya están listas para ser cargadas en los coches participantes, que también fueron seleccionados de acuerdo al tipo de competencia y a los circuitos que también fueron elegidos para disfrutarlos al máximo. Y bueno, como les vengo hablando acerca de las normativas de seguridad, me voy a encargar personalmente de que esto se cumpla. Voy a ser muy estricto con esto. Vamos a incentivar un ambiente libre de toxicidad, de juego limpio.
No choques a otros pilotos de manera premeditada o te vamos a expulsar. No insultes a nadie, a ningún integrante de la comunidad. Si conduce de manera segura, evita hacer maniobras temerarias. Si vas a defender tu posición, hazlo de forma limpia, deja espacio y evita empujar a otros pilotos fuera de la pista. Ten cuidado en la primera vuelta de la carrera. Si provocas un accidente masivo, podrías ser baneado. Cualquier situación que te parezca injusta deberás reportarla a los administradores y no vayas bajo ningún concepto a intentar hacer justicia por tu propia mano. Eso no va a estar permitido. ¿Qué quiere decir esto? Que si llegas a tener algún problema durante el desarrollo de la carrera, cuando termine el recorrido, tú informas a los miembros que estamos allí. Vamos a estar atentos a través del Discord. Nos vas a informar de en qué vuelta y qué pasó y con quién tuviste una dificultad, ya sea que te hayan arrastrado, que te hayan empujado, lo que sea, que te hayan hecho una maniobra sucia. Nosotros revisaremos la repetición de la carrera y vamos a tomar acciones posteriores con ese jugador o con los jugadores implicados en ese tipo de incidentes. Va a haber un sistema de puntuación para cada carrera que se va a ir acumulando en el desarrollo del campeonato. De esa manera eso también te puede incentivar a mejorar tu desempeño en cada carrera, en cada participación, para tratar de conseguir un buen lugar en la tabla general de clasificación. Estos son los coches disponibles que han sido seleccionados y han sido balanceados para poder participar en este campeonato. ¿De acuerdo? Y tú tienes que seleccionar un combo, es decir, un grupo. Tú puedes seleccionar el grupo 1, donde está el Ferrari F50, el Ford GT y el Toyota 2000 GT. O puedes seleccionar el grupo 2, donde está el Lamborghini Diablo, el Nissan Fairlady Z432 o el Carrera GT. Cualquiera de los dos grupos, una vez que los hayas elegido, les vas a cargar el tuneo que yo les voy a mostrar a continuación. Y con esos tres coches vas a participar en las diferentes pruebas que han sido especificadas en el calendario. Como ya dije, los tuneos ya han sido preestablecidos para cada coche, de tal forma que con esto podamos procurar que todos estén en igualdad de condiciones mecánicas. Y también se ha hecho el ajuste de tuneo, siempre poniendo por encima la maniobrabilidad, de tal forma que no te tengas que preocupar tanto por controlar el vehículo. De lo único que te vas a tener que preocupar es de frenar con anticipación, evitar accidentes, dominar el circuito y tratar de aprovechar tu coche en los sectores donde mejor te vaya o donde tu coche se desempeñe con más soltura. Repito, estas carreras están pensadas para que sean altamente disfrutables en cuanto a la maniobrabilidad. Depende de ti, de acuerdo a tu técnica y tu experiencia, de cómo te vas a desarrollar en cada carrera. Y aquí vemos tres tipos de tuneo para cada coche, que lo único que se diferencia es la presión de frenado. ¿De acuerdo? El Rivals Cup V1 o versión 1 tiene 100% de presión de frenado. La versión 2 tiene 150 y la versión 3 tiene 200% de presión de frenado. Entonces tú puedes seleccionar cuál de esos tres vas a elegir para cada vehículo en cuestión, de acuerdo a la presión de frenado con la que tú normalmente conduces. Yo les recomiendo, si no tienen mucha experiencia, que carguen la versión 2 con 150% de presión para que puedan practicar y dominar esa presión, y de esa manera estoy convencido que el coche les va a responder adecuadamente. 100% también, pero con el 100% tienen que anticipar muchísimo más las curvas, porque le va a costar un poco más de distancia al coche poder disminuir la velocidad, sobre todo cuando vienes desarrollando mucho desplazamiento antes de entrar en una curva. Aquí se muestra lo que son el uso de los vehículos de acuerdo a cada circuito, es decir, las duplas. Vamos a iniciar este viernes con la Ferrari F50 versus
el Lamborghini Diablo en el circuito de Suzuka y luego en Mugello. La otra semana se viene el Toyota 2000 GT versus el Nissan Fairlady Z432 en Mid Ohio y Hakone Club Invertido. Y en la tercera semana se van a enfrentar el Ford GT versus el Porsche Carrera GT en Daytona y Road America. Esta es la estructura principal del campeonato y así se van a enfrentar los coches disponibles. Y de aquí también la importancia de que elijas tu grupo, como ya hemos conversado, que elijas con cuál de los dos grupos quieres participar. Este viernes vamos a iniciar, como ya dijimos, en Suzuka, circuito completo. Van a ser 2 carreras de 20 minutos cada una, despejado, hora de inicio a las 18:50 dentro del juego. Es decir, que finalizando la tarde va a ser el tiempo del circuito. Y no te vas a tener que preocupar por el desgaste de los neumáticos. Puedes usar los neumáticos blandos para todo el desarrollo de la carrera. No vas a tener que entrar a boxes. Como ya dije, el objetivo es dominar el circuito y tratar de evitar accidentes y tratar de aprovechar tu coche para conseguir una buena posición en la tabla. Y luego el domingo 27 de julio nos vamos a Italia, nos vamos a Mugello, de acuerdo al circuito de Gran Premio. Igual son 2 carreras de 20 minutos cada una. El clima va a estar nublado y también vamos a participar en horario nocturno. Y para no extenderme demasiado, voy a dejar los parámetros hasta este punto, que es lo que nos interesa de esta semana, que iniciamos este viernes y cerramos el domingo la primera ronda del campeonato de rivales. Lo más importante es que luego que hayas asegurado tu puesto dentro de la parrilla o dentro de la tabla, te vayas inmediatamente a conducción libre dentro del juego con los coches modificados en cada circuito del calendario para practicar, para memorizar los sectores que te benefician, memorizar el comportamiento del coche, para que cuando vayas al campeonato ya tengas una idea clara de lo que viene, de lo que se viene, y te sientas a gusto participando. Y como ya dije, lo estamos haciendo para todos aquellos jugadores que anhelan un tipo de competencia limpia, sin complicaciones, sin problemas, sin insultos, sin choques, con todos los parámetros definidos. Vamos a ser muy estrictos con el tema del comportamiento y el manejo también. Así que la verdad es que les extiendo mi invitación. Ya saben, en la descripción del video consigues los enlaces para ir rápidamente a pedir entrada en el campeonato. Nos vamos a ver allí, vamos a estar en vivo, en directo, yo narrando la carrera. Vamos a estar atentos a la acción muy de cerca de cada competidor. Y luego también la otra semana o la semana siguiente voy a hacer un resumen de carrera de las rondas que se van a desarrollar este fin de semana. Así que estoy muy entusiasmado y espero contar con ustedes, contigo, con tu participación. Y ya sabes, ya está todo allí listo para que puedas ajustar tu coche, para que te vayas a practicar y te la pases en grande junto con nosotros. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!